Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Ha sido una jornada extraordinaria la que venimos desarrollando durante este tiempo de semana, hablando por supuesto de un tema que es extraordinariamente importante, apasionante y fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros, los creyentes que amamos la palabra, aprendemos la palabra y vivimos la palabra. Quiero presentar una gratitud muy especial a todos ustedes, amados hermanos, que permanentemente nos acompañan aquí en toda la programación de Israel Casa Integral. No solamente a través de Torá al instante, a través de las cápsulas de vida con el pastor Camilo Alfaro, Mujeres con Simiente de Unción, la pastora Pili, a través de nuestro estudio Maná en mitad de semana, los días miércoles a las 7 de la noche, a través, por supuesto, de Varones Kadosh, cada día de Shabbat, sábados a las 8 de la mañana nos reunimos los varones. Si usted, mi amado hermano, me escucha y desea formar parte del grupo de varones, bienvenidos. Nos reunimos sábados 8 de la mañana a través de la línea de WhatsApp, en Zoom, perdón. Por lo tanto, usted puede participar. Igualmente tenemos los días jueves desde Bogotá, Colombia. Nos acompañan los hermanos de Israel Casa Integral Bogotá a través de Shemini, el café Shemini, el café de la mañana. Y cada viernes en las diferentes localidades de Israel Casa Integral en las naciones celebramos nuestro tiempo de Shabbat. En Londres, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, por supuesto en Bogotá, en Funza, en Venezuela, los hermanos de Costa Rica, los hermanos en España, los hermanos en Holanda, los hermanos aquí en los diferentes lugares de los Estados Unidos, este y oeste. Todos juntos nos reunimos y compartimos de este tiempo maravilloso de Shabbat, incluyendo por supuesto también a nuestros amados hermanos de New Jersey, aquí en los Estados Unidos. Gracias también por sus mensajes, sus comentarios, sus muy buenos comentarios. De verdad, muchísimas gracias por tenernos en cuenta en ser parte de su vida espiritual, del crecimiento y de la formación del carácter espiritual que todos estamos desarrollando. Quiero invitarlos para continuar en nuestra jornada, que me acompañen por favor al libro de Teilín, a los Salmos, en el Salmo 100. Maravilloso este texto para comenzar nuestra jornada. Cantad alegres, dígalo conmigo, vamos al Salmo 100, verso 1. Cantad alegres a Hashem. Esta palabra alegría en hebreo, la palabra sinjá. Cantad con sinjá, con alegría. A Hashem, habitantes de toda la tierra. Servid a Adonai con sinjá, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Esta palabra regocijo es una palabra de corazón, de gratitud, de agradecimiento. Reconoced a Hashem que Él es nuestro amado Adonai, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Lo podemos repetir, que Hashem, reconocemos a Hashem porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre santo. Baruch Hashem, bendecimos el nombre de nuestro amado Hashem, porque Hashem es bueno para siempre, es bueno para siempre
es su Geser, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quise dar comienzo con este texto del libro de Teilín, este salmo de alabanza, el Salmo 100, porque realmente cuando queremos hablar de un tema tan importante, ¿cuál es? Malaquías capítulo 3, 6 en adelante, y concentrándonos en el verso 10, traed los diezmos al Adfolí, yo sé que esa piedrita en el zapato talla mucho, ¿verdad? Y entonces nos encontramos, repito, frente a opiniones personales, frente a doctrinas, frente a intereses personales, frente a opiniones del uno, del otro, que aquí, que allá. Recordemos que cuando Hashem dirigió todo el proceso de la creación en esa gran semana, empezó a tratar específicamente con algunos hombres, los primeros hombres de la humanidad, como el mismo, obviamente, Ish, el varón, Adán, como Enoch, como Noah, como Abraham, Isaac, Jacob y José, realmente Moshe, entre otros. Realmente, si lo miramos con detenimiento, 8 hombres fueron a los que Hashem exclusivamente dirigió la palabra, les dirigió todo el proceso, la creación, la palabra profética de todo lo que había de venir. Pero también es muy importante entender que en los primeros tiempos de la creación, pues no teníamos el contenido de la ley como lo conocemos en el sentido de la Torá, no la ley como una ley en el sentido de ley, sino la ley como el sentido del manual de instrucciones. Recordemos que propiamente el manual, el texto escrito aparece ya en el libro de Éxodo, mucho más adelante todavía, en el que se empezará a aplicar lo que conocemos como los misbot, y hablamos de 613 misbot, y hablamos de las palabras de Shemot capítulo 20, que es como el compendio, el resumen de todo lo que es la Torá. Así es que, mis amados hermanos, cuando miramos este proceso, muchas personas se sorprenden tremendamente de saber que en su palabra, en su Kadosh Torah, tenemos obviamente establecido una agenda. Una agenda cuán importante, mi amado hermano, que todos y cada uno de nosotros mantengamos una agenda establecida en nuestro diario vivir, en todo cuanto hacemos, en nuestra vida laboral, profesional, ministerial, familiar, y desde el punto de vista del calendario, no solamente el calendario que vivimos, como el calendario griego o romano, sino, por supuesto, desde el punto de vista de nuestro calendario hebreo. Pero es interesante y ustedes dirán, bueno, Pastor Alfaro, siempre que lo escucho de una u otra manera, usted enfoca siempre Levítico 23. Yo creo que si hay un texto que me puede identificar, mi texto, por supuesto, la palabra que Hashem me dio, mi primer texto bíblico en mi vida, de salir de la oscuridad a la luz, Josué capítulo 1 del verso 5 en adelante. Pero a través de los estudios de la palabra, una palabra que tengo marcada en mi corazón es Levítico Vayikrat capítulo 23. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en Levítico 23 están establecidas lo que conocemos como los Moedín, las temporadas, las santas convocaciones. Y dice la palabra en el libro de Levítico capítulo 23, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Amados hermanos, los hijos de Israel, aquí estamos hablando de lo que conocemos como las 12 tribus. Aquí no dice puntualmente en este texto, habla a los judíos, para que los judíos celebren convocatorias, para que los judíos celebren los moedín, para que los judíos sean bendecidos, para que los judíos diezmen, para que los judíos cumplan con Shabbat. No, mis amados hermanos, aquí nos habla de Israel, de la casa de Israel, las 12 tribus. Y diles a los hijos de Israel que las solemnes, las convocatorias solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas, serán estas. Inmediatamente nos empieza a mencionar un orden establecido durante el calendario bíblico, el calendario hebreo, y cada una de estas convocatorias va a traer consigo un ceder, un orden, un protocolo dentro del que se incluye el tema que estamos tratando. ¿Cuál es? Las ofrendas
y los diezmos. Recuerden que el mensaje para el día de hoy es: hablemos de los tipos de diezmos y hablemos de los tipos o clases de ofrendas. Entonces, es importante recordar que para comprender el texto bíblico, para comprender la resurrección, salvación, la crucifixión, para reconocer las tribus, para reconocer que unas fueron al norte y otras que se dividieron y se formaron estas dos casas de Judá, la casa de Efraín, necesitamos ante todo tener muy claro en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, Levítico capítulo 23. La primera convocatoria entonces es la convocatoria de Pesá. Y en esta convocatoria de Pesá precisamente es el tiempo en el que Mashiach, nuestro amado Yeshua HaMashiach, es inmolado. Y es importante porque esta Pascua, como comúnmente se le conoce, nos habla precisamente de la liberación del pueblo de Israel de su condición de esclavitud, de la casa de servidumbre. Posteriormente pasamos al tiempo de Matzah, y aquí Mashiach es el momento en el que remueve precisamente el pecado. Es decir, que en esta convocatoria nos habla de los panes sin levadura al momento de la salida de Egipto. Esta levadura tipológicamente la reconocemos como el pecado. Inmediatamente la tercera convocatoria es el tiempo de Bikurín, y Bikurín nos muestra al Mashiach en el tiempo de la resurrección, lo que conocemos también como los primeros frutos. Es decir, que esta convocatoria de las primicias es también el momento en el que se produce el cruce maravilloso del Mar Rojo. Inmediatamente viene el tiempo de Shavuot, nuestra cuarta convocatoria, y es allí donde precisamente, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de nuestro amado Adonai. Y esta es la convocatoria en la que precisamente se ocurre la entrega de la Kadosh Torah, donde en el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Por favor, tengan muy presente este tema del monte Sinaí, la entrega de la Torah, porque estoy considerando, en lo que venimos avanzando del tema, que para una siguiente semana, no sé si la próxima o en una siguiente semana, sería muy importante que consideráramos precisamente estos tres aspectos: antes de la Torá, durante la Torá y después de la resurrección. El concepto de la autoridad, la ley, como lo conocemos, el manual de instrucciones. Y esto tiene que ver con otro tema importantísimo que estoy considerando, y es el tema de las dispensaciones. Ya usted puede ir investigando, amado alumno, discípulo, amado estudiante de Torah al instante, de qué trata el tema de las dispensaciones. Posteriormente entramos a nuestra quinta convocatoria, maravillosa por demás, cuál es el tiempo de Yom Teruah. Y en el tiempo de Yom Teruah encontramos que es el llamamiento de alerta, porque es el tiempo justamente en el que Mashiach retorna nuevamente. Es lo que conocemos como la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, el día de las trompetas, que anuncia el regreso de nuestro Mashiach. Y posteriormente aparece en escena una de las convocatorias, en lo personal disfruto mucho de ella y me parece tan extremadamente importante. ¿Cuál es? No que una sea más o menos importante. Esta es muy importante. El tiempo de Yom Kippur. El tiempo de Yom Kippur es el tiempo del juicio a las naciones. Y en este tiempo de Yom Kippur, o como conocemos también el día de la expiación, es el tiempo del perdón de los pecados del pueblo. El tiempo del perdón. El día de perdón, el día de Yom Kippur. Y finalmente cerramos el ciclo de Levítico 23 con otra convocatoria extraordinariamente bonita, agradable, interesante, de mucho regocijo, de alegría. ¿Cuál es? El tiempo de Sukkot, el tiempo de las enramadas, el tiempo de las cabañas, o como comúnmente también se le conoce, el tiempo de los tabernáculos. Y en esta fiesta o en esta convocatoria de Sukkot, entonces es el momento de nuestra entrada a la tierra prometida. Así es que en este breve recuento y muy rápido que he hecho sobre este punto de las santas convocatorias, tomaremos cuenta que estas reuniones o estas asambleas del pueblo nos llevan, por supuesto, a
congregarnos. Es un tiempo de congregación, es un tiempo de comunidad, es un tiempo de Keilah, de iglesia, para repetirlo de esta manera. Y de esta misma manera también nos convoca de manera muy especial a lo que es el tiempo de Shabbat. Ahora, cuando Hashem nos muestra a través de su palabra que es el tiempo de adorarlo, entonces es el tiempo también de nosotros presentarnos con acción de gracias, como lo leímos en esta porción de Teilín 100, con gratitud, con gozo, con alegría, porque cada una de estas convocatorias nos lleva a lo que es el tiempo de salvación y es el cumplimiento perfecto del plan divino que Hashem tiene para con nosotros. Acompáñeme un momento, por favor, al libro de Colosenses. Y en este libro de Colosenses, que ya habíamos tomado una referencia maravillosa en el verso 1, capítulo 1, verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en el capítulo 2, verso 16, dice: por tanto, mis amados hermanos, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de convocatoria, es decir, los días de Levítico 23 que acabo de mencionar, los días de luna nueva, recuerdan, Rosh Chodesh, y los días de reposo, el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque todo lo cual hemos mencionado es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach, es decir, que va a regresar. Durante todo este proceso vemos que el pueblo, la congregación, la Keilah, entonces está en obediencia con los mandamientos que ya mencionamos en Shemot capítulo 20. Y vemos que la Torá nos incluye o nos muestra cómo un líder adecuadamente justo guía a su pueblo de una manera perfecta hacia la eternidad, permitiendo que cada uno de nosotros observe, guarde, procure darle cumplimiento a estas ordenanzas que estamos viendo. Por eso yo insisto tanto, amados hermanos, que no podemos hacer oído abierto a aquella expresión tan popular como que ya eso fue abolido, eso fue otro tiempo, era otra dispensación, ahora estamos en la dispensación de la gracia y ya por lo tanto todo fue cumplido y entonces ya todo esto no tiene nada que ver con nosotros. Si no tiene nada que ver con nosotros, entonces lo que compartimos ayer, como fue Devarim, Deuteronomio capítulo 28, verso 1, y todas estas bendiciones vendrán para ti, entonces ya olvídate de eso, amado hermano, porque eso ya fue abolido. Entonces los mandamientos, el no robar, el no matar, el no adulterar, el no codiciar, el honrar a padre y madre, y todo esto ya fue abolido. Entonces, pues como ya fue abolido, mi hermano, haga como le parece y según lo que usted cree. Y eso es lo que tiene al mundo entero en un caos y en un conflicto total. Por lo tanto, vemos cómo el Eterno nos da una explicación a toda la asamblea de Hashem para que cuando nosotros nos presentamos durante convocatorias y nos presentamos como Keilah, como creyentes, entonces podamos disfrutar de lo que Hashem tiene para con cada uno de nosotros. Esa cita divina que tenemos con Hashem durante todo el año está preestablecida, predeterminada, agendada, y por lo tanto no nos podemos salir de la agenda que ya el Eterno ha declarado. Por lo tanto, Él nos da instrucciones respecto a cómo celebrarlas, cómo compartirlas, cómo obtenerlas presentes con toda la anticipación del año, es decir, que si usted está celebrando el tiempo de Yom Kippur, el tiempo del perdón, no se puede cruzar, mi amado hermano, una convocatoria con Hashem tan extremadamente importante con tus vacaciones. Qué pena, amado Hashem, pero es que no puedo estar en el tiempo de Yom Teruah, en el anuncio de tu regreso, porque la verdad tengo unas vacaciones, ya tengo mi reserva, tengo el hotel, tengo el yate, tengo todo comprometido y pues lamento mucho no estar para tu llegada porque estaré de vacaciones. Que no nos tomen fuera del lugar, que no nos tomen en el lugar equivocado. Y precisamente dentro de todo este proceso de las convocatorias, Hashem nos instruye adecuadamente el tema de ofrendas y el tema de los diezmos. Vamos a revisar entonces este tema. El primer diezmo
que Adonai nos presenta es precisamente importante establecerlo porque este primer diezmo es el que se prepara para cuidar del evangelio, para cuidar de la iglesia, para cuidar de los levitas, y este diezmo debe ser entregado por el pueblo, por los creyentes, para que se lleve justamente a cabo esa gran comisión de la iglesia. ¿Cuál es? Llevar las buenas nuevas. Ahora, el Evangelio. Escuché alguna vez a alguien decir, bueno, es que el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las buenas nuevas. Por favor, amados hermanos, toda la escritura es la palabra de Hachén inspirada, dice el libro de Timoteo, ¿verdad? Y por lo tanto, si es toda la palabra inspirada y el Ruach HaKodesh está presente, todo el Evangelio es el que nosotros debemos cumplir. Malaquías, justamente en el texto que estamos mencionando en nuestro estudio, vaya por favor un momento allí al libro de Malaquías, y en el capítulo 3 y en el verso 8 nos confirma este punto y nos dice, ¿robará el hombre a Hashem? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Por lo tanto, vamos un momento al libro de Vayikrat. Vaya conmigo, por favor, el libro de Levítico en el capítulo 27 y en el verso 30. Muchos textos tenemos que ir desarrollando. Permítanme avanzar en la lectura y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Adonai es cosa dedicada a Adonai. Por favor, si usted va conmigo a Vayikrat, capítulo 27, versos 30 en adelante, me gustaría y le pido de manera especial, por favor, amado hermano, subráyelo y escriba allí al borde de su página primer diezmo. Lo voy a repetir. Vayikrat, capítulo 27, versos 30 en adelante. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Adonai es cosa dedicada a Adonai. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Hachén a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, Hachén ordenó a su pueblo entregar los diezmos a sus representantes de ese tiempo, quienes son los levitas. Veamos por favor en el libro de Números, en el capítulo 18. Vaya conmigo por favor al libro de Números en el capítulo 18 y veamos el verso 21. Libro de Números, capítulo 18, verso 21. Dice la palabra, léalo conmigo. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Betamidrash, de la casa de oración, de la casa de reunión. Muy importante, así es que Hachén le concedió el diezmo a los levitas, al pueblo, en su ministerio de adoración. Y los miembros de las demás tribus no debían usar este diezmo para ningún tipo de propósito de carácter personal, sino que debería ser entregado total y absolutamente a la tribu de Leví. En esto hablo de la tribu de Leví en el sentido de el ministerio. Recuerden que la palabra ministerio significa servicio, servir, para quienes sirven en el ministerio. Ahora, el grupo que Adonai está usando ahora se ha ampliado para incluir personas de todas las naciones que componemos el ministerio, la Keilah, la casa de Israel de manera espiritual. El libro de Gálatas, acompáñenme un momento por favor, en el libro de Gálatas y veamos un texto en el capítulo 6 y en el verso 15. Vamos por favor al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 15.
Veamos cómo, mis amados hermanos, hoy en el tiempo que nos encontramos, estamos compartiendo el fundamento y el principio. Se me perdió el libro de Gálatas. Denme un segundo, por favor. Estamos compartiendo cuán importante es nosotros, libro de Gálatas capítulo 6, verso 15, cuán importante es nosotros comprender, vimos en Malaquías, los diezmos. Hoy vamos a hablar cuáles son esos tipos de diezmos y comprenderlos con el entendimiento de la palabra, de tal manera que esto no nos cause piedrita dijimos la piedrita en el zapato, que nos cause incomodidad, sino que tengamos claridad y revelación. Porque entre otras cosas, los primeros hombres que presentaron sus ofrendas, el mismo Caín y Abel, recuerda que presentaron ofrendas, el mismo Abraham, lo vimos en esta semana, mismo Jacob, que presentaban sus diezmos, lo hacían como de manera absolutamente voluntaria, con un corazón de gratitud, que entran por las puertas a Hashem con acción de gracias. Libro de Gálatas capítulo 6 y veamos el verso 15 en adelante. Dice: porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta determinación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Hashem. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, dice Yeshua HaMashiach. Y aquí mismo vamos a ver cómo se ha exigido entonces que toda congregación que recibe esos diezmos, que recibe ese diezmo que le corresponde a la congregación y al ministerio, obviamente debe hacer un uso absolutamente santo, oportuno, privilegiado para el servicio del cual se han recibido. Entonces, el sacerdocio en Yeshua HaMashiach tiene una mente conforme a la mente de Yeshua, y estamos en el pacto, ese pacto de cumplimiento, ese pacto que ha sido asignado para que la obra de Hashem continúe. Saben, en esto es interesante ver cómo los ministerios en el segundo nivel, muchos ministerios en el segundo nivel, desarrollan un trabajo extraordinario misionero, y envían misioneros a tantos lugares en el mundo, llevando la palabra, el ministerio, la palabra, el evangelio. Y buena parte, si no un 70% de todos estos ministerios en el mundo se sostienen precisamente a través de este primer diezmo. Es decir, que todo lo que se recibe es exclusivamente asignado, determinado, para que la labor del ministerio, para que la labor de la palabra se extienda a tantas naciones. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, recibimos a lo mejor en nuestros países, en tantas partes, a un misionero y nos compartieron por primera vez un texto bíblico? Yo pasé por esa experiencia, aún desde muy niño. Recuerdo en el sector donde vivía, venían americanos, venían de otras naciones y compartían el evangelio, que algunos hicimos caso, otros no. Esa es otra historia. Ahora, el segundo aspecto, un diezmo que se debe observar específicamente con respecto a las convocatorias que leímos de Levítico 23. Entonces, el primer diezmo debía ser entregado íntegramente a los levitas, y el dador individualmente no podía usar nada de este dinero para sus actividades personales. Por favor, el diezmo se entrega íntegramente, no lo puedo redistribuir según mi opinión, según mi parecer. Bueno, yo tengo mi diezmo, yo soy muy sagrado con mi diezmo, pastor. Pero realmente de mi diezmo, pues yo tomo una parte, yo tomo mi diezmo. El 10% lo tengo claro, muy claro. Pero de ese 10% yo distribuyo para el ancianato, para el hospital, para los huérfanos, para algunos caridades, etc. Pues no. No es lo que la palabra nos enseña. Eso lo veremos en el contexto de ofrendas. Ahora, nótese, mi amado hermano, que el pueblo debe asistir también con la responsabilidad a sus lugares de congregación, como lo dice el libro de Devarim. Vaya usted al texto, por favor, léalo en casa, Devarim 16:16, y acudir precisamente trayendo los diezmos, y aquí nos habla de un plural. Veámoslo en el libro de Devarim, de Deuteronomio, en el capítulo 12, vayamos mejor allí,
Es que tengo mucho tema por avanzar y sé que en la lectura de los textos nos retrasamos un poquito, pero es necesario que lo hagamos. Vamos despacio mejor y con buena letra, dice el dicho popular. Devarim, capítulo 12, vaya conmigo, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 6, léalo conmigo. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Observen que en este texto claramente nos menciona diezmos, holocaustos, sacrificios, lo que conocemos como los korbanot, y también nos habla de las ofrendas elevadas de nuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Adonai vuestro Elohim, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra que de vuestras manos, en la cual Adonai tu Elohim te hubiese bendecido. Qué maravilloso este texto de Devarim, capítulo 12, verso 6. Entonces, observe que aquí nos habla de sacrificios, nos habla de ofrendas, nos habla de diezmos, nos habla de korbanot, nos habla de votos, nos habla además de las ofrendas voluntarias. No solamente las ofrendas que corresponden al protocolo, al seder de cada convocatoria en Levítico 23, sino adicional a ello de las ofrendas voluntarias. Usted va a decir, bueno, pastor, pero ¿cómo es posible? O sea, perdón, esto trajo a mi corazón un pequeño chiste, a ver si hago un pequeño paréntesis. Un joven había asistido a un examen médico y en su examen médico el médico encontró en este joven una situación muy crítica en su brazo, que debía llevar a una situación de probablemente amputación de un dedo de su mano. Debían amputarle el dedo de su mano. Entonces el médico dijo, ¿cómo puedo darle el mensaje a este joven y decirle que debemos amputar un dedo de su mano? No va a ser fácil, no lo va a recibir tan fácilmente. Así es que el médico citó al joven a su consultorio y le dijo, hijo, eres muy joven, tienes una vida por delante, eres un hombre brillante, tienes grandes oportunidades, pero la verdad tengo una noticia que no es fácil compartirla, pero debo decírtela. Hecho los exámenes, hemos notado que se hace necesario amputarte el brazo. ¿Cómo, doctor? Pero amputarme un brazo, ¿cómo puede usted decirme una noticia tan terrible como esta? Debe haber otra solución, por favor, deme otra alternativa. Y dice, bueno, hijo, pues la única alternativa sería, pues tal vez si hiciéramos una prueba en partes, podríamos empezar con amputarte un dedo y probablemente allí veríamos qué pasa más adelante. Dijo, no, doctor, si es por un dedo no hay problema, ampúteme el dedo. Dice un dicho por allí, el que lo entendió, lo entendió. Así somos nosotros con las noticias, pastor. Entonces tenemos ofrendas durante las 7 convocatorias, ofrendas establecidas, ofrendas voluntarias, sacrificios, diezmos y todo esto, aparte de Malaquías capítulo 3, verso 10. Ay, pastor, déjeme con Malaquías 3, 10, que hasta ahí íbamos. Esto recuerdo que cuando celebramos las convocatorias y las presentamos en este medio con ustedes, alguna vez una persona nos escribió y nos dijo, pero pastores, es que ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas. Le digo, perdone, hermana, la persona que nos escribió. Si lees detenidamente tu Biblia y cada una de las 7 convocatorias que mencioné al principio de esta jornada, las mencioné porque es necesario que vayamos a ellas, entonces concluirás que no es que los pastores Alfaro estén pidiendo, que es que los pastores Alfaro se les ocurrió a los pastores Alfaro, no. Estamos dándole cumplimiento a lo que la palabra nos enseña. Y ya para todos, la gran mayoría de quienes estamos en Israel Casa Integral, el tema es claro, absolutamente claro. Espero que sí por demás. Y pues no tenemos ningún inconveniente con nuestros temas de diezmos y ofrendas. Muy bien. Ahora, continuemos adelante. Este diezmo, entonces, mis amados, es para uso personal en la observancia de las fiestas. Es el segundo diezmo. Y algo adicional muy importante que encontramos aquí es, con respecto al primer diezmo, es que se entrega a los levitas. En Devarim, aquí en el texto que estamos, en el capítulo 14 y en el verso 22, véalo conmigo, dice la ley del diezmo.
indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. He escuchado algunas personas que dicen, pero pastor, es que cuando leemos la Biblia o la Torá, pues se habla de diezmar de las manzanas, los mangos, los aguacates, las guayabas, la papa, la yuca, la racacha, las verduras, pues porque es que eso es lo que la Biblia dice. Sí, mi amado hermano. Pero en el siglo XXI, donde estamos ubicados hoy, ubiquémonos en los tiempos, cuando nos habla de ofrendar o diezmar indefectiblemente de todo el producto de tu trabajo que rindiere en tu actividad laboral o profesional, entonces parafraseémoslo para que lo podamos entender. Pues obviamente tú no cultivas, tú no eres agricultor hoy, tú no eres quien está sembrando los tomates, está sembrando todas las verduras. Entonces, ¿tu cosecha de dónde viene? Pues tu cosecha viene de que Hashem bendijo tu vida profesional, eres un abogado, eres un médico, eres un odontólogo, eres un oficial de policía, eres un arquitecto, eres un carpintero, un albañil, un plomero, un electricista, no sé cuál es tu actividad profesional, pero de ella evidentemente recibes tu provisión. Por lo tanto, para entenderlo en el siglo XXI, dirá, indefectiblemente diezmarás de todo el producto de tu trabajo en el que rindes y de acuerdo a lo que cosechas o produces durante el mismo. Y comerás delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu trabajo, de tu vino, de tu aceite y las primicias de las manadas. Y como no tienes manadas y no tienes ganado y no tienes becerros y todo lo que en otro tiempo existía, entonces aplícalo en el sentido práctico y literal a nuestros tiempos. Muy importante. Ahora, se nos menciona, por ejemplo, a la vez de todas las convocatorias, los sacrificios. Sacrificios físicos, sacrificios de animales, sacrificios de sangre y todas estas actividades, pues no las hacemos hoy, mi amado hermano. No estamos trayendo el becerro para cortarle el cuello, no estamos trayendo la vaca para hacer estos holocaustos y demás. Por lo tanto, en la actualidad, mi amado hermano, nosotros presentamos del fruto de nuestro trabajo. Ahora, vamos a nuestro tercer diezmo. Hay un diezmo especialmente establecido y es el diezmo para ayudar a los necesitados. Para ayudar a los necesitados. Algunas congregaciones aquí en América, por lo menos he podido ver ese trabajo que se realiza en las congregaciones americanas. Las congregaciones americanas tienen dentro de su partida presupuestal económica de diezmos, en sus balances financieros, en su contabilidad, este diezmo especialmente establecido para las personas que necesitan. Entonces, a las congregaciones americanas vienen muchas personas solicitando ayudas para pagos de servicios de luz, electricidad, agua, gas, teléfono, ayudas para rentas, ayudas para asuntos de salud, pagos de servicios de salud, entre otras cosas. Pero lo interesante es que en muchas de estas congregaciones ya saben quién va a llegar el día lunes, a qué hora van a llegar, porque siempre llegarán los mismos, durante 3, 5, 7 y 10 años han llegado los mismos, porque ellos no se acostumbraron sino a pedir, y entre palabras, decir la palabra conmiseración. Conoces el sentido de la palabra conmiseración, te la dejo como tarea. Entonces, están esperando la piedad, el socorro, el auxilio, la bondad, la misericordia de la congregación, porque saben que tienen un presupuesto para esto. Entonces, también ya muchas congregaciones hoy han optado para hacerlo una vez por año. Es decir, a esta persona que vino a solicitar este diezmo de ayuda para el necesitado, se le ha entregado una vez por año, sea para la renta, sea para un servicios en general, una vez, porque lo toman por costumbre y por obligación. Y no se trata de esto. Hemos visto entonces, mis amados hermanos, que las instrucciones que Hashem nos entrega en su palabra con respecto al financiamiento, al modo operativo de la congregación, de la quejilá, respecto de los dineros, nos indica primordialmente el cumplimiento de las convocatorias de Levítico 23. Número 1, esto es importante. Y cada uno de estos manejos administrativos de las finanzas debe dentro de su rubro incluir a las personas
necesitadas. Hay, por supuesto, personas que evidentemente se hace una evaluación y pues obviamente tenemos la claridad de saber quién definitivamente requiere de esa emergencia, si lo puedo decir de esta manera. Y Yeshua reconoció que indudablemente se hacía necesario atender a los pobres y era necesario que estos recibieran a su vez ayuda. Veámoslo un momento, vamos a ir al Evangelio de Juan. Acompáñeme por favor en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y en el verso 8. Vamos por favor a ese texto. Entonces estamos viendo el tercer diezmo, el tercer tipo de diezmo. El primero lo vimos para los levitas, el segundo para la congregación y el tercero para las personas necesitadas. Capítulo 12, verso 8 dice la palabra, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendrás. Pero él también dijo que es mejor dar que recibir. Recuerden ese texto maravilloso en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 35. Es mejor dar que recibir, dijo el boxeador. Este es el texto de los boxeadores. Es mejor dar que recibir. Sus apóstoles enseñaron que como creyentes y como hombres de ministerio y como hombres de servicio se hace necesario ayudar a todos aquellos que tienen necesidad. Veamos nuevamente aquí en el libro de Gálatas, por favor, acompáñenme un momento. Y es importante que tengamos presente, tenemos que reconocer la necesidad, por favor, ojos abiertos con la necesidad. Porque así como hay un rubro dentro del ministerio para los necesitados, veremos también ahora cuáles son las ofrendas destinadas para caridad o para necesidad, lo que conocemos como Sedacá. Y la Sedacá, ya hicimos un programa extremadamente, una semana, hablamos de Sedacá. Las condiciones, las características, dar al necesitado, dar directamente, dar a través de otra persona, dar sin que nadie se entere que tú estás haciendo esto, entre otras cosas. Gálatas capítulo 2, verso 10 dice la palabra. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuraré hacer con diligencia. Hacer con diligencia. Ahora, si nosotros hacemos una evaluación en nuestro entorno respecto de la pobreza, pues de pronto diríamos, ¿y de dónde? ¿Cómo hacemos? En Israel Casa Integral, durante varios años, desarrollamos una jornada que se conoce aquí en América como el Food Bank, el banco de alimentos, el Food Bank. Empezamos a ir al Food Bank en una camioneta relativamente pequeña, traíamos pequeño. Pero posteriormente empezamos a colocarle a la camioneta una carreta, entonces traíamos la camioneta más la carreta ya un poco más grande. Finalmente se optó por comprar, con los diezmos que ingresan en la congregación, se compró un camión de 24 pies, ya bastante grande, y nos deleitamos conduciendo el camión por la ciudad de Charlotte y yendo al Food Bank y traer un camión totalmente abarrotado de alimentos. No teníamos problema allí en el Food Bank porque obviamente allí los forklift cargan el camión y regresamos. Pero estando en nuestra localidad, venía la segunda parte de la jornada. ¿Cuál es? Descargar el camión. Y descargar el camión, pues teníamos manos que ayudan de la congregación, hermanos, hermanas, niños que estaban con nosotros y nos ayudaban en todo el proceso de descargar. Pasábamos jornadas enteras, hasta tarde en la noche, avanzada tarde en la noche, y todavía nos quedaba tanta comida acumulada que teníamos que pedirle a la gente, por favor, lleven más, lleven más, lleven más. Y salían todos los que venían, más de 100, 200 personas, cada ocasión que traíamos el camión, llenos, repletos, permítanme esa palabra, cargados de alimentos. Al punto de que muchas veces se nos quedaba tanta comida que yo iba incluso a restaurantes o lugares cercanos, por favor, recíbanme esta comida. Pero logramos encontrar algo interesante. El propósito es atender a las personas necesitadas, conforme a lo que este diezmo nos habla, a las personas necesitadas. Pero ¿qué nos dábamos cuenta? Obviamente, que gran mayoría de las gentes que venían, realmente lo que menos tenían era necesidad. Igual,
nosotros teníamos que procurar evacuar todo este alimento que llegaba: pollo, pescado, materias, verduras, frutas, utensilios de casas, productos de baño. Bueno, era inmensa la producción que se tiene con este gran servicio que aquí en América se ofrece del Food Bank. Ahora, ¿por qué menciono todo esto, hermanos? Porque también, mis amados hermanos, en los Estados Unidos de América, para los que están en otras naciones, déjenme decirles, también hay una tremenda situación de pobreza, como ustedes no lo alcanzan a imaginar. Es interesante porque muchos de nosotros, emigrantes de otros países hacia esta tierra de América, el Eterno nos bendice, nos guarda, nos tiene en el hueco de su mano y nos da bendición. Pero a nuestro entorno y en nuestras ciudades y en los Estados Unidos, en muchos lugares, ciudades como Nueva York, como Chicago, como California, esas ciudades inmensamente grandes, ustedes no alcanzan a imaginar. Miami, Georgia, en Atlanta, por ejemplo, ustedes no alcanzan a imaginar, amados hermanos, cuánta pobreza, y lo voy a decir con una palabra más profunda, cuánta miseria hay en estas ciudades. No alcanzan siquiera a imaginar las condiciones infrahumanas en que cientos de miles de gentes viven en las peores condiciones de vida que usted quiera imaginar, como puede suceder en nuestros países, cuando hablamos de indigentes o personas de las calles. En los Estados Unidos de América también existe esos niveles de pobreza. Y es muy interesante porque los gobiernos y América tienen muchos privilegios para el ciudadano americano. Y estos son ciudadanos americanos, nacieron, esta es su tierra. Ellos tienen su identidad americana, tienen sus documentos original de aquí de su país, por supuesto. Y sin embargo, hermanos, las drogas, los vicios, el alcohol, entre otras cosas, tienen sucumbida a una población de América en la peor condición de vida que usted alguna vez siquiera se pueda imaginar. Tanto así que de hecho Israel Casa Integral tenemos dentro de la ayuda comunitaria que nos envía este diezmo que estamos tratando, tenemos justamente un comedor comunitario establecido en la ciudad de Nueva York. Hay un líder allí, hay una persona que recibe esa ofrenda y se encarga de atender a una comunidad. Es un granito de arena en medio de esta situación, pero también en los Estados Unidos, repito, hay una gran necesidad. Entonces, el primer diezmo y el diezmo para las convocatorias, que es el segundo diezmo, deben apartarse también cada año. El primero debía llevarse a un lugar de adoración centralizado para su distribución y el segundo para ser gastado de manera directa por el ministerio. Textos como Deuteronomio capítulo 12, verso 6, capítulo 12, verso 17 y Deuteronomio 14, 22, léanlos por favor. El diezmo especial del tercer año, sin embargo, se administra de una manera diferente. Debe ser ahorrado localmente y guardado en cada ciudad o en cada localidad para el uso de los levitas y de los pobres de la comunidad, el extranjero, el huérfano y la viuda. Por favor, subraye esta expresión. Quiero que lo leamos en el capítulo 26 de Devarim. Vamos el capítulo 26. Libro de Deuteronomio, capítulo 26, en el verso 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Es decir, que como ministerio tenemos una responsabilidad en este tercer diezmo de atender al levita, de atender al huérfano, de atender al extranjero y de atender a la viuda. Importante, importantísimo este aspecto. Por lo tanto, mis amados hermanos, los ciclos de 7 años que también conocemos en la Torá, es importante notar que existen ciclos de 7 años, muy importante, y este séptimo año está destinado al descanso de la tierra, durante el cual no se planta ningún tipo de cosecha. Levítico capítulo 25, vamos a verlo un momento por favor, el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 25, capítulo 25 del verso 1 en adelante. Cuando hablamos de los 7 años nos estamos refiriendo al jubileo, Yobel. Muy interesante, dice:
Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Hashem. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembraréis tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra. Es lo que conocemos como los años sabáticos. El año sabático. Muy bien. Ahora, es importante que durante el tiempo de este reposo de la tierra, Hashem provee suficiente durante los 6 años anteriores para que durante el año 7º la tierra pueda reposar. Hashem ha prometido bendecir suficientemente y con abundancia, repito, a todos aquellos que con fidelidad y obediencia están atentos a ese 1º, 2º y 3er diezmo. Habrá provisión suficiente hasta que haya y abunde, dice la palabra en Malaquías capítulo 3, sobreabunde. Y tus cosechas se aumentarán y crecerán. Por lo tanto, no habrá escasez en tu casa. Probadme en esto, dice Hashem, y entonces abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en tu casa. Es interesante, yo recuerdo por una experiencia familiar, visitando la tierra de los llanos orientales. Amo la tierra de los llanos orientales, la cultura de los llanos orientales, su música, su folclore. De hecho, apasiono ese tipo de cultura de los llanos orientales. Tengo esa cercanía con esa tierra preciosa. Y recuerdo de muy joven, de muy niño, visitando las tierras en los llanos orientales con algunos familiares que tenían cultivos o tienen cultivos de arroz. Y es interesante cómo ellos, el campesino, si puedo decirlo así, o el agricultor mejor, porque realmente hoy ya es un trabajo agropecuario grande y muy industrial y muy profesional, ellos saben, sin conocer estos textos que estamos leyendo, como Levítico 25, sin conocer probablemente estos textos, el agricultor sabe cuán importante es que cada 7 años la tierra debe reposar. Y yo recuerdo escuchar de mis familiares decir, este año la zona sur de la finca, todo ese territorio de allá debe reposar. Yo no entendía por qué decían esto, jamás pude entender, y la verdad que tampoco pregunté. Decían, no podemos sembrar, es tiempo de reposo de la tierra. Vamos a sembrar en el otro costado, y así sucesivamente. ¿Todo por qué? Porque la palabra nos enseña la importancia de que la tierra también debe entrar en el momento de la cosecha. Ahora, en los tiempos modernos, mis amados hermanos, las tendencias que tenemos de establecer impuestos es una manera, y esto lo quisiera ver, no sé si la semana nos alcance para la jornada, pero quisiera que tratáramos el tema como se habla de impuestos que están destinados a los programas de bienestar social, la atención a los pobres y todo lo demás. Los gobiernos entonces determinan estos impuestos a través de los seguros sociales, a través de todos los negocios, los comercios, las industrias y todo este asunto tributario que existe en las naciones. Y todo este proceso de manutención de impuestos tiene como propósito dar mejor tipo de vida social a las comunidades. Es decir, que el impuesto es una manera como se incide a las naciones a trabajar desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como diezmo. El diezmo, comillas, es entonces, es eso, un impuesto maravilloso. Pero vamos a hacernos una pregunta, no voy a entrar al tema ahora mismo porque ya el tiempo parece que se nos agota. Pero quiero dejarles una tarea, hermanos. ¿Quién y en qué momento se dio principio y fundamento de lo que son los impuestos en la Biblia? Para que podamos comprender la diferencia entre un diezmo y comprenderlo con respecto a lo que es un impuesto. El diezmo desde el punto de vista de persona, de creyente, de ministerio, de servicio, y el impuesto desde el punto de vista de una nación, de una república,
de una patria, de un pueblo. ¿Cómo funcionan estos dos sistemas? El de los diezmos y el de los impuestos. Los diezmos a través del ministerio, de la Keilah, y los impuestos a través de una nación, de un gobierno. ¿Cómo esto funciona? Pero ese funcionamiento, usted dirá, pues, pastor, ¿pero qué tiene que ver los diezmos con los impuestos? Esos son dos cosas o dos términos totalmente contrarios. Es decir, si aquí en mi sala de audiencia hoy tenemos algunos contadores, por favor ayúdenme con la respuesta. Yo no soy un contador. Contador y mucho menos tributario. Pero para avanzar un poco en la historia y dejarles esa inquietud en sus corazones, la Biblia fue quien dio principio a los impuestos. Vamos a verlo. ¿Cuándo y de qué manera sucedió esto? Ahora, al examinar todo este proceso, amados hermanos, es muy importante que en una congregación siempre haya una entidad administrativa que tome el control de estos procesos, que permita, repito, como lo dijimos y lo mencionamos en el día anterior, tomar decisiones oportunas, precisas, establecidas, de tal manera que todo el ingreso de estos dineros sea siempre transparente, usado conforme y a la forma que la Kadosh Torah así nos lo enseña. No para que se presenten estos asuntos lastimosamente dañinos que hay en el contexto de la palabra, cuando se menciona con tanto desprecio y desagrado el tema de los diezmos en las congregaciones, que es para enriquecerse, que para que esto, para lo otro. Por favor, oídos sordos a ese tipo de opiniones. ¿Qué puedo decir? ¿Qué palabra puedo usar? Palabras tan contradictorias de lo que Hashem dice. Somos creyentes, tenemos la fe, creemos en nuestro amado Mashiach, nuestro Salvador, pero cuando hablamos de la palabra y hablamos de lo que está escrito, entramos en total rebeldía, contradicción, reclamamos, exigimos, no estamos de acuerdo, no me parece, esto para mí no funciona así, esto nada tiene que ver. Pues mis amados hermanos, entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en tus riquezas, en tus posiciones, en tu orgullo, en tu vanidad y en lo que tienes materialmente, recuerda que un día de esta tierra todos partiremos y nada de lo que tenemos no lo llevaremos, porque absolutamente todo le pertenece a nuestro amado Hashem. Vamos a tomar dos textos para cerrar aquí en el libro de Mateo. Por favor, acompáñeme. Vamos al Brit Kadash en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Y tomemos un texto en el capítulo 25, en el verso 35. Mateo capítulo 25, verso 35. Vamos a leerlo desde el contexto en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En su trono de gloria estamos hablando del trono, de un rey. Somos un reino y dependemos y tenemos a un rey, nuestro amado Mashiach. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparad para vosotros desde la fundación, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió Hashem y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bien, mis amados hermanos, ha sido una jornada maravillosa. Concluimos entonces los tres tipos de diezmos. Aclaramos por qué
libro de Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en casa. Ahora entendimos ese plural y ahora entendimos los tipos de diezmos, de ofrenda, de convocatoria y de utilidad para otros, para el servicio de los necesitados. ¿Cuán importante? ¿Dónde está todo esto? Escrito está. ¿Se lo inventó el pastor Alfaro? No. ¿Se lo inventó en Israel Casa Integral? No. Escrito está. Espero que haya sido claro para ustedes. Mañana continuaremos ahora con el tema de las ofrendas. Definido el tema de diezmos, mañana veremos los tipos de ofrenda y cómo hacer uso de ellas para que ahora sí podamos decir, yo distribuyo, yo voy, yo llevo, yo entrego a mi manera, según las ofrendas. Shalom, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos. Un buen día para todos. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.